¿Qué harías si tu amigo desapareciera una semana en una montaña misteriosa y luego volviera totalmente cambiado? Eso es lo que le pasó a Yoshiki con su mejor amigo Hikaru. Lo normal sería alertar a alguien de que algo no va bien, pero eso no es tan fácil si necesitas a tu amigo a tu lado para no sentir que la vida te asfixia. La historia comienza en una noche tormentosa de enero del 2020, con nuestro protagonista Yoshiki buscando desesperadamente a su amigo Hikaru en la montaña junto a un grupo de rescate. Lo que él no sabía es que a Hikaru no le quedaba mucho tiempo de vida. Él se había caído de un risco y nadie podría haberlo visto desde donde estaban. 6 meses después, en la aldea de Kubitachi, Yoshiki y su mejor amigo Hikaru estaban comiendo unos ricos helados para combatir el calor y, como siempre, el pelinegro le corrigió a su amigo su forma de hablar. Resulta que desde que Hikaru se perdió en la montaña por una semana, él habla diferente y, según él, no recuerda nada de nada, ni lo que pasó ni dónde estuvo, lo cual es extraño. ¿Cómo puede alguien olvidar 7 días de su vida? A Hikaru le daba gracia que su amigo no le creyera y se burló de él porque seguramente pasó una semana entera llorando por él. Pero a Yoshiki no le hizo gracia. Es más, él estaba tan serio que daba miedo. Desde que Hikaru regresó como si nada de la montaña, él empezó a formular una teoría loca que se reforzaba cada vez que él hablaba con su amigo. Pero en estos meses nunca había tenido el coraje de decirlo en voz alta. Yoshiki sabía que si lo decía, todo cambiaría, pero no le quedaba de otra. Las dudas le consumían la cabeza y, sin más, él le preguntó si de verdad él era Hikaru. El peliblanco se quedó congelado de la sorpresa. Él no esperaba ser descubierto tan pronto. Entonces, él reveló su verdadera identidad, mostrándole a su amigo que él no era humano. ¿El nuevo Hikaru era un monstruo o un alienígena? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el viejo Hikaru ya no existe. Él murió en la montaña hace 6 meses y este ser sobrenatural se apoderó de su cuerpo. Yoshiki estaba tan impactado por lo que veía que ni siquiera se inmutó cuando Hikaru lo abrazó y le rogó que no le contara a nadie sobre él. A él le encantó ir a la escuela y probar cosas deliciosas como el helado. Además, a él le caía bien Yoshiki y sería una pena que tuviera que eliminarlo para guardar su secreto. Cuando el pelinegro sintió cuán fuerte estaba siendo abrazado, él no pudo evitar lagrimear ante la realización que su mejor amigo, el verdadero Hikaru, ya no estaba. El dolor en su corazón era tan grande que Yoshiki decidió quedarse con el nuevo Hikaru y le prometió no contar nada. Esa noche, los sueños de Yoshiki estuvieron plagados de recuerdos de Hikaru de cuando él estaba vivo. Hikaru siempre decía que nuestro prota era demasiado inteligente como para quedarse en un pueblo rural pequeñito y lo animaba a mudarse a Tokio. Además, él siempre insistía en que Yoshiki conseguiría novia muy rápido sin darse cuenta que esos temas le molestaban al pelinegro. Antes de despertarse, un último recuerdo atacó a Yoshiki. Él soñó con la última vez que vio a su verdadero amigo. Él le había contado que iría de escalada a la montaña solo porque tenía que hacer algo importante en nombre de su familia. Cuando él por fin pudo despertarse, Yoshiki volvió al mundo real donde Hikaru ya no estaba y eso volvió a romperle el corazón como ayer. Después de eso, él bajó a desayunar en silencio. Su padre intentó hablar con él sobre cosas triviales como cuán dormilona era su hermana Kaoru, pero Yoshiki lo ignoró completamente y salió rápido de casa cuando el nuevo Hikaru pasó a buscarlo. El peliplateado quería contarle todo lo que hizo ayer y aunque Yoshiki lo escuchaba distraídamente, lo único que lo contentaba es que su amigo aún estaba con él, o más o menos. Mientras tanto, en otra ciudad, un hombre llamado Tanaka fue a un complejo de apartamentos a encargarse de algo. Él era un hombre extraño que necesitaba un hámster para hacer su trabajo. Cuando él entró a la habitación, él usó al hámster para detectar dónde está la presencia extraña que estaba molestando a los vecinos, y resulta que este se ocultaba en el armario y solo se podían ver sus ojos. Después de eso, Tanaka llamó a la compañía para decirle a una mujer que lo que buscaban no estaba en este departamento, pero seguiría alerta hasta encontrarlo. Por otro lado, en la escuela, Hikaru se pasó gran parte de la clase de música leyendo la letra de la canción en vez de cantar junto a los demás en el coro, lo cual causó risitas entre sus compañeros. Luego, ellos fueron al aula de ciencias a ver una película ya que el profesor estaba ausente. Al nuevo Hikaru le encantaban las películas y no se dio cuenta
cuenta que una de sus compañeras de clase se le quedó mirando sospechosamente por su reacción. Luego, los alumnos se sentaron a ver la película y mientras algunos dormitaban y Yoshiki se quejaba internamente por cuál aburrida era la peli, Hikaru lloraba cautivado por la historia. Entonces, Yoshiki le recordó que ya vieron 5 veces esta película y resulta que el viejo Hikaru se la sabía de memoria. Pero esta era la primera vez que el nuevo Hikaru podía experimentar esas emociones por sí mismo, así que él la estaba pasando en grande. Más tarde, ellos salieron de la escuela rumbo a casa, pero como Hikaru tenía muchas cosas nuevas que experimentar, ellos se desviaron al pueblo por un bocadillo de carne frita. Hikaru juraba que nunca había probado algo tan delicioso y crocante, aunque el viejo Hikaru y Yoshiki siempre comían uno de esos después de la escuela. Entonces, Hikaru le explicó a Yoshiki que él tiene todos los recuerdos y sensaciones que vivió el viejo Hikaru, pero para él no son concretas porque nunca las vivió. Y es emocionante por fin poder experimentar estas cosas por primera vez porque nunca tuvo cuerpo ni existió. Yoshiki no entendía muy bien qué es lo que habitaba en el cuerpo de su amigo y conjeturó que estaba poseído por un fantasma. Pero el peliplata le aseguró que no era uno de esos, pero sí era un monstruo. O eso es lo que él creía. En ese momento el gato del carnicero se acercó a saludarlos como siempre. Este se llamaba Carne Picada y era rechoncho porque siempre estaba comiendo. El caso es que cuando el gato vio a Hikaru, el felino salió huyendo muerto de miedo. Después de eso, ellos siguieron caminando por el pueblo y una señora quien estaba comprando un takoyaki sintió cómo se le erizaba la piel y empezó a buscar al causante. Este era nada más y nada menos que Hikaru. Luego los amigos llegaron a las afueras del pueblo y una vieja llamada Matsura empezó a gritarle a Hikaru que volviera a la montaña porque nada que baje de ahí es bueno. Ella parecía estar loca, pero lo que decía tenía sentido pues Hikaru ya no era el mismo. Y la verdad es que Yoshiki también estaba un poco asustado. Él aceptó al nuevo Hikaru porque no quería desprenderse de su gran amigo, pero ni siquiera sabía qué era la cosa que usaba el cuerpo de Hikaru como disfraz. Cuando el sol se está poniendo, Yoshiki se animó a preguntarle si Hikaru seguía en alguna parte, y el monstruo usurpador le dijo que no. Su cuerpo y corazón siguen funcionando, pero ya nada queda del viejo Hikaru. Justamente, él tomó su cuerpo porque no le quedaba mucho tiempo de vida cuando lo encontró en la montaña. Esa noche él estaba vagando en la montaña como siempre lo hizo desde que tiene uso de razón. Él ni siquiera podía sentir nada en aquel entonces hasta que se topó con el cuerpo malherido de Hikaru y sin saber cómo, él terminó ahí. Después de eso, ellos llegaron a la casa de Yoshiki y este volvió a juntar coraje para preguntarle si él le caía bien. Aunque el nuevo Hikaru no era muy bueno con las emociones, de algo sí estaba seguro. A él le caía muy bien su amigo Yoshiki. Eso sorprendió a Yoshiki porque el viejo Hikaru nunca se lo había dicho y antes de que el usurpador notara sus lágrimas, él se despidió pidiéndole que no vuelva a dejarlo solo. Esa noche Yoshiki no podía dormir bien por culpa de sus padres, quienes estaban peleando como siempre por las bajas notas de Kaoru. Por otro lado, alguien fue a visitar a la vieja Matsura. Ella sabía que no debía abrir la puerta a ese alguien porque podía sentir en sus huesos que había bajado de la montaña. Ella aún recordaba esa cosa extraña que vio allá arriba cuando era solo una niña. La vieja tenía tanto miedo que solo le gritaba a quien estaba afuera que se vaya, pero el personaje misterioso se burló de ella y entró de todos modos. Horas más tarde, la policía descubrió el cuerpo sin vida de la vieja Matsura y eso alertó a los viejos Takeda y Tetsu. Ahora ellos sabían con certeza que el ritual de la familia Indo no fue completado o no funcionó. Entonces, el señor Takeda no le quedó de otra que llamar a Tanaka, quien no quería ir a ese pueblo en particular porque lo que había ahí era tan grande como peligroso. Al día siguiente, Yoshiki y Hikaru pedalean lo más rápido que pueden para llegar a tiempo a casa, pero se detienen abruptamente cuando ven patrullas policíacas yendo en sentido contrario. El pelinegro no tiene ni idea qué está pasando, a diferencia del falso Hikaru, quien tiene todo el chisme gracias a su mamá. Según la mujer, una anciana llamada Madura falleció anoche. Entonces Yoshiki corrige una vez más la pronunciación del peliblanco. La anciana se llamaba Matsura y algunos decían que estaba loca. Por otro lado, Tanaka llega al pueblo tal como la compañía se lo pidió. Más tarde, mientras Hikaru practica la letra de la canción que los estudiantes deben memorizar, Yoshiki charla con Asako, Yuki y Yuta sobre lo que le pasó a la vieja Matsura. Según los
rumores, ella dejó este mundo porque se metió el puño a la garganta mientras estaba bajo una maldición. Entonces, Yuta les cuenta que él también se siente maldecido, ya que cada vez que él tiene que tomar el atajo obligatorio del bosque en la montaña, él siente una energía espeluznante saliendo de los árboles. Incluso al decirlo, siente que se le pone la piel de gallina. Y no solo eso, él ni siquiera puede mirar por dónde va. Él solo camina con la mirada gacha porque sabe que algo malo pasará si levanta la vista. El caso es que Yuki piensa que se trata de su miedo a la oscuridad, mientras que Asako piensa que se trata de una historia de terror inventada. Como último recurso, Yuta le pide a Yoshiki que lo acompañe a casa hoy. Si él tiene que cruzar una vez más por el bosque, se volverá loco. Pero el pelinegro no quiere acompañarlo, pues siempre vuelve a casa con Hikaru. Y hablando de Roma, el peliblanco escuchó toda la charla sobre el bosque de la montaña y dice que será divertido acompañarlo, lo cual sorprende a las chicas, ya que ellas saben que el verdadero Hikaru es un gato miedoso. Incluso una vez él se desmayó de miedo solo mirando una película de terror. Ante eso, el falso Hikaru dice que él ya no es así, buscando con la mirada a Yoshiki para que confirme su cambio de personalidad. Contento de que no tendrá que caminar a solas hoy, Yuta termina convenciendo a las chicas y a Yoshiki de ir todos juntos. Por otro lado, Tanaka llega a la casa de la vieja Matsura, donde está siendo esperado por los señores Takeda y Tetsu. Como el trabajo de Tanaka no es uno que involucre la ley, él no tiene ningún reparo en romper una ventana para entrar ilegalmente a la casa de la anciana, la cual lucía como una auténtica posilga. Entonces, Takeda le cuenta a Tanaka que su padre está encerrado en casa porque cree que es el siguiente anciano que va a ser sacrificado, lo cual le causa gracia al rubio. Pero a Takeda no le parece gracioso. Últimamente están pasando cosas muy extrañas en el pueblo desde que el chico de la familia Indo se perdió en el bosque por una semana. Se suponía que el muchacho tenía que hacer un ritual, pero al parecer este no funcionó y por eso lo que vive en el bosque reaccionó. Luego, mientras el señor Tetsu sostiene la caja del hámster, el cual no deja de hacer girar frenéticamente su ruedita, Tanaka revisa las cosas de la vieja Matsura. El caso es que según los del pueblo, la anciana una vez vio algo horripilante en el bosque de la montaña cuando solo era una niña, pero aún así ella no dejó que eso marcara su vida. Todo cambió cuando una de sus hijas desapareció en el mismo bosque. Desde ese entonces, ella perdió la cordura. Mientras tanto, Yuta y los demás llegan al atajo del bosque en la montaña e increíblemente ellos le dan la razón al chico. El lugar es aterrorizante, pero aún así ellos acompañan a su amigo hasta el final del atajo sin ningún inconveniente. A Yuta le pareció rarísimo que ellos no hayan sentido nada, incluso él no tuvo miedo y termina autoconvenciéndose que todo este tiempo él estuvo paranoico sin motivo. Luego Yuta se encamina a su casa mientras que los demás vuelven a cruzar el atajo del bosque agradecidos de que el denso follaje mantenga frío el lugar. El problema es que los árboles también pueden tener formas confusas, o eso es lo que piensa Yoshiki cuando ve un símbolo raro a lo lejos. Pero pronto ese símbolo se transforma en una criatura con cuello largo al igual que su cabello, el cual balancea de una forma horrorosa. Yoshiki intenta desviar la vista, pero es demasiado tarde. Esa cosa está acercándose a gran velocidad, hasta que Hikaru interviene confirmándole que esa criatura viene por él. Así que él pone el cuerpo para recibir el impacto. Por otro lado, Tanaka y los demás van a la casa del señor Tetsu, ya que la situación en la casa de la vieja Matsura era más grave de lo que pensaba Tanaka, por lo cual decidió que era mejor que ellos estén en un lugar seguro y para evitar sorpresas, él instaló una barrera en el altar de esa casa. Luego él les cuenta que esta mañana antes de venir aquí, él pasó por la montaña para averiguar más sobre todo lo que estaba pasando y encontró un bolso viejo y corroído. Los hombres lo reconocen rápidamente. Ese bolso era algo que el Koge Indo solía llevar a todas partes. Resulta que su hijo Hikaru lo llevó ese día que se perdió en la montaña, pero eso no es lo más interesante, sino lo que hay dentro. Ese día Hikaru llevó una piedra negra y según Tanaka esa cosa solía ser la cabeza de alguien en el pasado, pero actualmente se puede usar como talismán protector contra lo que hay en la montaña. Al principio Tanaka pensó que la montaña estaba purificada gracias a esa piedra negra, hasta que se dio cuenta que lo que vivía ahí ya descendió de la montaña y se oculta en el pueblo, observando todo y a todos. Por lo tanto, es hora de ponerse manos a la obra e indagar
tocar a fondo. Por otro lado, Hikaru es despertado por Yoshiki. Él se había desmayado porque la criatura que estaba siguiendo al pelinegro fue absorbida por su cuerpo cuando impactaron, lo que causó que le sangre la nariz. Resulta que esa criatura quería engancharse de Yoshiki porque él la miró, por lo que el peliplateado regaña a su amigo diciéndole que el único que tiene permiso de engancharse a él es él mismo, así que le pide que no mire a nadie más, solo a él. Después de eso, los chicos salen del bosque y encuentran a las chicas esperándolos afuera del atajo. Ellas habían escuchado el sonido del impacto y corrieron despavoridas, a lo que Hikaru explica que él solo se cayó y se golpeó la nariz. Y en cuanto al sonido, él miente diciendo que seguro alguien disparó un arma de fogueo. Esa respuesta hace que Asako dude sobre lo que él está diciendo, pues de la nada la sensación tenebrosa del bosque desapareció y ella sospecha que se debe al sonido que escucharon antes. Luego de que las chicas se van, Yoshiki vuelve a preguntarle a Hikaru si no le duele la nariz, pero su amigo admite que no sabe lo que es el dolor. Eso le recuerda una vez más al prota que su verdadero Hikaru ya no existe. Al ver la mirada preocupada de Yoshiki, el falso Hikaru se da cuenta que Yoshiki nunca dejará su lado por voluntad propia a menos que alguien se lo lleve. Ese pensamiento despierta una memoria del verdadero Hikaru. Una vez cuando Hikaru era muy pequeño, su papá le aconsejó seriamente que cuando se enamore de una chica se case con ella lo más rápido posible, o si no, Unuki-sama la arrastrará hacia la montaña. Resulta que la familia Indo tiene un pacto con esa cosa, no puede lastimar a nadie de la familia. Es por eso que para proteger a los que más quieren, lo mejor es casarse cuanto antes. Para Kohei todo eso era un mito, pero él no quería que su hijo pierda a la persona que más llegue a querer. Solo por eso le contó sobre Unuki-sama. Al día siguiente, Hikaru y Yoshiki se encierran en el depósito de la escuela para explorar el cuerpo del peliplata, o algo así, ya que el prota quiere saber cómo es que su amigo hizo para absorber la cosa que lo perseguía en el bosque. La única manera de mostrárselo es desabrochándose la camisa y tomando su mano para que la introduzca dentro de su cuerpo. Lo primero que siente Yoshiki es algo frío, como pollo crudo marinado. A diferencia de él, Hikaru siente la mano de Yoshiki cálida. Hacía mucho que él no sentía algo vivo dentro de él, por lo que impulsa a su amigo a meter la mano más adentro hasta llegar a su garganta. La sensación es tan buena que el falso Hikaru casi se cae y admite que es como si él estuviera dando palmadas en la cabeza. Al ver que su amigo está disfrutando su toque, Yoshiki intenta meter la mano más profunda, pero de pronto siente una succión extraña, por lo que Hikaru lo expulsa de su cuerpo riéndose. Luego de que el momento extraño pasara, Yoshiki se queda mirando el cuerpo de su amigo, por lo cual Hikaru dice que puede mirarlo todo lo que quiera porque a él no le molesta. Pero eso solo inhibe al prota, quien finge estar bromeando y regaña a su amigo por no abotonarse rápido la camisa pareciendo un cavernícola. Horas después, Yoshiki pasa por el minimercado del pueblo a comprar unos encargos mientras no dejaba de pensar en la sensación de pollo crudo que sintió hoy. Pero a la salida, él fue detenido por una señora llamada Rie Kurebayashi. Esa señora es capaz de ver y sentir cosas que los demás no pueden. Ella antes sentía que había algo en las montañas, pero ya no es así, por lo que piensa que ese algo está en el pueblo, específicamente cerca de Yoshiki. Ella puede sentir que el prota se está mezclando con algo que no es humano, y si él no se detiene, él también dejará de ser humano. Ante el silencio del muchacho, ella le da su número de celular por si quiere hablar con alguien de lo que le esté pasando. Entonces esa noche Yoshiki no deja de pensar en el viejo Hikaru, el nuevo Hikaru, la vieja Matsura y en su encuentro con la señora Kurebayashi. La realidad es que su mente es un lío, pero lo único que a él le interesa es Hikaru. El fin de semana, Yoshiki lleva una sandía a la casa de su amigo, aunque en el camino se detiene a pensar si debería hablar con la señora Kurebayashi, pero decide no hacerlo, ya que prefiere concentrarse en los buenos recuerdos, como esa vez que Hikaru se tragó una semilla. En aquel entonces, a Hikaru le encantaba devorar su gajo de sandía de un solo bocado, hasta que un día el chiquillo se largó a llorar porque se había tragado una semilla y según las leyendas, si eso pasara te convertías en el hombre sandía.
nada. Eso causó que Yoshiki comenzara a llorar porque también se había tragado una. Afortunadamente, el papá de Hikaru llegó y calmó a los niños diciéndoles que esas leyendas eran cuentos de viejas. Volviendo al presente, Yoshiki llega a la casa de Hikaru donde le da la sandía a la mamá de su amigo para que la corte mientras él va en busca del otro chico. El problema es que él lo encuentra dormido en el piso y no puede evitar observar fijamente su cuerpo, pero pronto recuerda dónde está y aparta la mirada. Obviamente esto fue notado por el falso Hikaru, quien se ríe porque su amigo pensaba seguir mirándolo sin despertarlo. Entonces Yoshiki le cuenta que trajo una sandía, lo que pone feliz a Hikaru ya que a él le encanta comerla como en los mangas y luego lanzar las semillas como si fuera una metralleta. Como el falso Hikaru lo está contando como si fuera algo nuevo, Yoshiki le recuerda que él ya sabe todo eso sobre él, aunque eso también le despierta la curiosidad por saber si el monstruo que reemplazó a su amigo ya había probado la sandía. La cosa es que hace tanto calor que Hikaru ya había comido como 10 de esas en estas semanas, por lo que también había estado practicando cómo comerla para parecerse más al verdadero Hikaru. Lamentablemente, él aún no ha perfeccionado su técnica, pues recién se comió una sandía. Al ver la cara seria de Yoshiki, Hikaru bromea que se convertirá en el hombre sandía, pero eso solo aumenta la desazón que siente Yoshiki. Él siente que está llegando a un punto límite donde no podrá seguir negando la realidad. Como si el falso Hikaru leyera sus pensamientos, él le comenta que le gusta pasar tiempo con él porque se divierte. Él no sabe por qué lo dijo, pero siente que es importante decírselo. Eso entristece al prota, ya que él desea haber hecho lo mismo antes. Ahora ya es demasiado tarde. Luego el falso Hikaru se queda dormido mientras Yoshiki observa fijamente las fotos familiares, sobre todo una donde salen ellos dos con el papá de Hikaru. Esa fue la última vez que él lo vio, pues al poco tiempo el hombre subió a la montaña y desapareció. Curiosamente, él subió en la misma época del año en la que lo hizo Hikaru. Luego Yoshiki sigue observando las otras fotos donde él y su amigo salían haciendo caras divertidas. Ellos fueron amigos casi desde que nacieron, debido a que no había más chicos de su misma edad en la zona. Al darse cuenta que ese amigo querido ya no existe, Yoshiki vomita, pues él a veces se olvida que quien está en el cuerpo de Hikaru es un impostor. Después de calmarse, él se da cuenta que no puede seguir así. Él necesita hablar con alguien y ese alguien es Rie Kurebayashi. Después de escribirle, la mamá de Hikaru llama a Yoshiki para darle algo. En ese momento, Hikaru se despierta al escuchar el sonido de las notificaciones del celular de su amigo, lo que le causa curiosidad. Pero la verdad es que él no reconoce el nombre de Kurebayashi. Al otro día, Yoshiki se reúne con Kurebayashi en un restaurante estilo americano. Ella quiere empezar hablando sobre él, pero el prota la interrumpe queriendo ir al grano. A medida que pasan los minutos, la señora Kurebayashi escucha atentamente toda la historia y cuando él termina, ella le pide que no se castigue a sí mismo. Cuando uno siente culpa, busca castigos para aliviar la conciencia, cuando en realidad no había nada que el prota pudiera haber hecho por su amigo. Lo que sí le sorprendió a la señora fue que Hikaru fuera un chico, pues el fervor con el que le habló Yoshiki le hizo pensar que se trataba de una chica de la cual se enamoró. Luego ella se pone seria preguntándole si notó todas las cosas extrañas y tenebrosas que han estado pasando en el pueblo. Eso se debe a que ellos están sufriendo una especie de distorsión. Estas son como impurezas e incidentes raros. Ante la cara incrédula del prota, Kurebayashi se explica mejor. Resulta que no solo el pueblo, sino las ciudades aledañas han estado recibiendo visitas horribles de cosas que no deberían existir en nuestro mundo. Según la señora, todo es culpa del monstruo que está fingiendo ser Hikaru. Él es como una masa que atrae cosas del infierno. Antes ella sentía esa masa maligna en la montaña, pero desde hace unos meses ella viene sintiendo que esa maldad está dejando la montaña para sentarse en el pueblo y alrededores. Su teoría es que la cosa que es Hikaru debería haberse quedado en la montaña para contener la maldad que allí residía. No solo eso, ella sospecha que la muerte de la vieja Matsura está relacionada con lo que está pasando, pero obviamente ella no tiene pruebas, solo puede decir lo que siente. Si ella pudiera, se hubiera ido hace mucho del pueblo, pero su hija y suegra viven aquí y no quieren mudarse. Entonces ella le cuenta que hace algunos años, al igual que Hikaru, su difunto esposo volvió de la nada, lo que causó una gran herida a su hijo. Por lo tanto, ella le aconseja al prota alejarse del falso Hikaru o todo terminará mal. Al día siguiente, una dura tormenta azota la zona, por lo que Yoshiki la usa de excusa para evadir a Hikaru. Al terminar
terminar las clases, él se queda dentro del aula esperando a que todos se vayan. Cuando Yuki se da cuenta que él sigue ahí, ella le cuenta sobre Hikaru, quien estaba buscándolo por todos lados, pero el prota le pide que le diga que no lo espere. Eso le parece rarísimo a Yuki, ya que Yoshiki e Hikaru siempre estuvieron pegados por la cadera desde que tenían pañales. A medida que pasan las horas, Yoshiki no deja de recordar cómo el falso Hikaru lo abrazó aquel día que le contó que él no era de este mundo. Y a pesar de estar abrazándolo, él le dijo que podía eliminarlo. De repente, su monólogo interno es interrumpido por su amigo, o mejor dicho, el que está suplantando a su amigo, quien lo busca para ir juntos a casa como cada día. Pero Yoshiki es firme pidiéndole que lo deje solo porque está de mal humor. Obviamente, el suplantador sabe que el pelinegro nunca pudo resistirse a los encantos de Hikaru, por lo que le hace muecas graciosas para levantarle el ánimo. Increíblemente, eso no funciona y el chico le pide que se vaya. Eso pone triste a Hikaru, por lo que termina preguntando si hizo algo malo para enojarlo de esa forma, y ante las negativas del pelinegro, Hikaru no puede más con las dudas que lo carcomen, por lo que termina preguntándole con quién se vio el fin de semana, ya que él sabe que se estuvo mensajeando con alguien que él no conoce. Esa es la gota que colma el vaso de Yoshiki, pues el monstruo no tiene ningún derecho de interrogarlo de esa forma. Pero eso no es todo. El falso Hikaru sigue despotricando que antes él le contaba todo, por lo que Yoshiki aclara que antes él era otro. La palabra antes desencadena la desesperación del falso Hikaru, por lo que agarra la mano del prota tratando de que vuelvan a estar conectados. Él creía que era suficiente para Yoshiki, pero al parecer no es así. Entonces el prota le aclara que aunque él tenga la voz, la cara y la forma de hablar de Hikaru, no lo es y nunca lo será. Su verdadero amigo murió hace meses en aquella montaña. Eso rompe por completo al suplantador. Él solo puede escuchar la voz de Yoshiki llamándolo imitador una y otra vez. Pero lo que el prota no entiende es que algo cambió en el falso Hikaru. Casi en lágrimas, Hikaru dice que ya no sabe distinguir entre las emociones del viejo Hikaru y las suyas propias, pero eso no importa. Él no puede evitar sentir cosas por él. De repente, lo que Hikaru quería evitar pasa. Una parte de su cara se deforma mostrando su verdadera forma. Es como una masa deforme que llena el lugar y parece querer a Yoshiki. Él intenta escapar, pero Hikaru se sube encima de él dirigiendo la masa deforme a su cuerpo. Al principio, el prota solo siente desagrado por lo que se le está metiendo en el cuerpo, pero pronto ese sentimiento cambia a algo más agradable. Y no solo eso, él ve imágenes raras como a un chico sosteniendo una cabeza. Cuando todo termina, el falso Hikaru le pide perdón dejando en claro que él nunca le haría daño. Horas más tarde, Yoshiki observa la marca que le dejó esa cosa en el brazo. Eso le hace darse cuenta que fue un tonto todo este tiempo, fingiendo que su amigo Hikaru aún seguía vivo. Al día siguiente, Yoshiki mira con anhelo el asiento vacío de Hikaru, pues el chico no vino a clase. Al final del día, Yuki y Asako le preguntan al prota si está peleado con Hikaru, por lo que le piden que lo perdone ya que últimamente Hikaru está más apegado a él que de costumbre. Es como un niño pegadito a las faldas de su madre. Eso hace recapacitar al prota, por lo que toma su bici y pedalea rápidamente hasta la casa de su amigo, el cual se encuentra envuelto en una manta como un mocoso regañado. Entonces, Yoshiki le pide perdón por lo de ayer, aclarando que ya no está enojado, pero cuando Hikaru intenta sacar su mano de la manta, el prota se asusta, lo cual pone triste a Hikaru porque él le teme ahora, así que también le pide perdón. Luego, entre lágrimas, dice que sabe que es un impostor en el cuerpo de su amigo y que se tomó muchas libertades, pero la verdad es que él solo quería estar con él, por lo que no importa si Yoshiki quiere estar con alguien más, a él le basta con estar a su lado. Yoshiki se da cuenta que la entidad frente a él es como un niño que se siente solo, por lo que acaricia su mejilla limpiando sus lágrimas, prometiéndole que le enseñará muchas cosas.